Nuestro entrevistado está en España. Por consideración a él, que son 6 horas de diferencia, a las 9 de la noche son sus 3 de la mañana, es muy tarde. Estamos grabando el programa unas horas antes de que se transmita. Él se llama Henry Sosa, es el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Y estamos poniendo en pantalla su nombre con 2 R, a pesar de que después de N solamente viene una sola R, pero así está inscrito él, con 2 R, así que para que no piensen que es un error de producción. Buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, y agradecido por tu invitación a este programa a través de Doral TV Televisión. Bueno, Henry, lo primero que tenemos que contarle a la audiencia es, bueno, tú eres una de las personas que ha sido cuestionada, señalada, acusada por el gobierno de Venezuela, específicamente por Diosdado Cabello, que es el hombre que señala, el hombre que acusa, el hombre que condena, el dueño del país. Vamos a ver un video primero, antes de comenzar esta conversación, en el que eres mencionado como un conspirador, asesino, etcétera, todas esas cosas que Diosdado, esas palabras que frecuentemente usa Diosdado, en uno de sus programas. Vamos a ver primero el video y después vamos a conversar con Henry. Ok. Recientemente se formalizó ante el Registro Nacional de España la Asociación de Estudiantes Venezolanos de España, organización que está siendo dirigida por el supuesto estudiante Henry Narváez Sosa, muy vinculado con el Foro Penal Venezolano, en particular con Tamara Sujú, y quien ha venido realizando fuertes críticas en contra del Estado venezolano con el cuento de la supuesta falta de visas para los estudiantes en el exterior. Henry Narváez Sosa Silva se encuentra residenciado en la ciudad de Madrid, España, desde el 25 de septiembre de 2014. Fue él quien coordinó una protesta frente al Consulado General de Venezuela en Madrid, España, por la supuesta reducción de remesas a estudiantes en el exterior, contando con el apoyo del abogado William Cárdenas, portavoz de la Plataforma Democrática de Desplazados y asesor de la Asociación Venezolana de Desplazados, muy vinculado con María Valencia y la esposa del monstruo Ramo Verde. Aquí están, ¿ves? Henry Sosa con Tamara Sujú, directora del Foro Penal Venezolano. Bueno, Henry, lo primero, la palabra supuesto la dice como 10 veces, porque esto es mentira que tú eres estudiante. ¿Tú eres o no eres estudiante? Mira, Patricia, eso se puede corroborar, ¿verdad? Porque ya en otra oportunidad también lo aclaré, con esta certificación de registro consular que expidió hace 2 meses el mismo Consulado General de Madrid, donde previa verificación de los documentos probatorios se demuestra que de acuerdo a la certificación que da la Universidad de Alcalá de Henares, donde curso posgrado, pues efectivamente soy estudiante de posgrado acá en España. Entonces, una de las cosas que resulta más lamentable observar ahí es cómo lamentablemente el presidente de la Asamblea Nacional maneja una información muy pobre, muy espuria y que nada le hubiese costado llamar al Consulado General de Madrid y corroborar la información, pero lamentablemente él basa sus denuncias en función a los llamados patriotas cooperantes, que todos sabemos que son personas que lamentablemente se dedican a este tipo de oficios de una forma indebida. Bueno, pero además cobran por un trabajo tan malo, porque generalmente es mentira lo que pasa, generalmente no es noticia o no es nada que sea criticable lo que ellos colocan como responsabilidad de las personas a las que denuncian. Bueno, se ganan los reales, pero facilito, ¿no? Henry, ¿eres estudiante de posgrado en qué? ¿Qué posgrado estás haciendo? Curso un máster oficial de psicopedagogía, pues soy profesional de la docencia en Venezuela desde hace 2 años. He prestado servicio en la educación primaria, media y a nivel de la universidad, en la Universidad Ezequiel Zamora. Y por supuesto que sí es cierto, porque además ya lo hemos anunciado, que formaste la Asociación de Estudiantes Venezolanos en Madrid, ¿no? En España. Claro, Patricia, y en virtud a esos señalamientos que tienen un propósito de desacreditar, de difamar y de instigar al odio contra mi persona, porque eso es lo único que tiene este caballero como propósito a través de su programa, que es un programa lamentablemente que tiene un contenido muy escatológico y que para nada
dice de la investidura del cargo que ostenta. No, Aquí pero yo además tengo- él mismo, discúlpame que te interrumpa, Henry, él mismo reconoce que el programa no tiene audiencia. El otro día estaba con todos los candidatos a la Asamblea Nacional del Oficialismo y decía, bueno, por fin voy a tener 300 personas que me ven. Él reconoce que el programa es malo, él reconoce, dice, yo necesito soltar este programa. O sea, él mismo lo asume, por lo menos en eso dice la verdad. No, y que fíjate tú que es un programa que se transmite a través del canal estatal, o sea, la televisora que debería estar dedicada a la educación, a la cultura, resulta que está promoviendo los peores antivalores que en la historia de Venezuela se hayan conocido. Aquí tengo en mis manos, Patricia, un documento dirigido justamente a una instancia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, donde notifico este lamentable incidente, haciendo aclaración de cada uno de los alegatos que él esgrime y con los cuales pone en tela de juicio mi condición de estudiante y a la vez me acusa de una supuesta conspiración desde acá de este país. Entonces, ante esta instancia, ¿verdad?, que es Naciones Unidas, pues he hecho esta comunicación porque recientemente, hace menos de un mes, Naciones Unidas elaboró o presentó públicamente este comunicado de prensa donde exhortaba al gobierno de Venezuela a cesar el ataque y contra defensores de derechos humanos. Y justamente menciona tres incidentes que han ocurrido a través del canal estatal de Venezuela y bajo la conducción de Diosdado Cabello, donde se dedica a difamar, a intimidar, a realizar lo que los expertos, los relatores de Naciones Unidas han identificado como un patrón sistemático destinado a intimidar y a difamar defensores de derechos humanos. Henry, ¿a raíz de qué fue que tú armaste esta organización? Porque además él te acusa, porque además, y eso es público y notorio, que tú fuiste el que organizó la protesta pacífica frente al consulado de Venezuela en Madrid, ¿no? Yo me imagino que así como aquí en los países organizados es así, tú tuviste que pedir un permiso para hacer la protesta y el permiso lo tuviste que firmar tú, ¿no? Bueno, mira, Patricia, primero vamos a aclarar los términos, ¿no? Porque en primer caso, como tú muy bien lo dices, si fuese sido una protesta, debía haber hecho una solicitud correspondiente a las instancias de orden, de seguridad de acá de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, eso no ocurrió en ningún momento. Lo que ocurrió fue una entrega de un documento de lo cual se le notificó a la cónsul general de Madrid que íbamos a estar el día 12 de febrero, así como Carlos Moreno, representante de estudiantes venezolanos en el exterior, conjuntamente con Santiago Falconi y otras asociaciones de venezolanos allá en Estados Unidos, iban a estar en la Organización de Estados Americanos haciendo este tipo de denuncias. Entonces, primero hay que aclarar de que esa protesta como tal no existió. Lo que existió fue una reunión de lo más civilizado, de lo más organizado, previa notificación a la cónsul, tanto que fue atendido dentro de su despacho, nos tomamos un cafecito y la cónsul, eso sí debo reconocerlo, fue muy diplomática. Es más, si tú revisas el Twitter oficial del Consulado General de Madrid, ahí están las fotografías de nosotros sentados de lo más, con la mayor con la mayor cordialidad Pero posible. esa cónsul, ella sigue siendo la cónsul, ¿cómo se llama ella? Porque la van a votar después de este programa. Sí, Ginette González, aquí tengo un documento que fue en el Ginette, Ginette de las Nieves González Latarroca, se llama así. ¿Y esa reunión con esa cónsul es la que él califica de protesta? Sí, es que fíjate tú, otro argumento espurio, banal, que él utiliza calificando una reunión para entregar un documento de protesta. Es decir, que queda en evidencia de que este caballero lamentablemente está muy mal informado, y es lamentable porque estamos hablando no de cualquier ciudadano en Venezuela, estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, que basa sus denuncias, que basa sus difamaciones en informaciones totalmente espurias. Bueno, porque valga, yo aquí tengo una clasecita ahí de periodismo. Hay algunas personas como yo que estudiamos periodismo, pasamos por la universidad,
para ejercer el oficio como se debe ejercer. Ese señor no es periodista, los programas de opinión lo conducen periodistas o lo deben conducir periodistas, no lo debe conducir un político de baja monta, además, que ha llegado al poder de la forma que ha llegado como Diosdado Cabello. Y mucho menos en el canal del Estado, que es como tú dices, es un canal que es de todos los venezolanos. Y ha sido el canal utilizado, la vía principal para difamar, para hacer señalamientos falsos, que es todo lo contrario a lo que un periodista debe hacer o un comunicador social. Y este señor se ha dedicado a eso. Por eso es que no corrobora las informaciones o a lo mejor difunde cosas que son ciertas, pero que no son noticias y que no son delitos. Por ejemplo, el otro día dijo que yo había tenido 2 corporaciones en los Estados Unidos, y es cierto absolutamente, porque aquí con $250 tú abres una corporación, que no tienes que tener el capital, por ejemplo, que tiene él, ¿no? Continuemos, Henry. Tú organizaste la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Me imagino que a raíz del problema que están enfrentando nuestros compatriotas porque no tienen acceso a los dólares preferenciales para estudiar, ¿no? Claro, es un problema que ya se ha declarado como tal, como una crisis en la cual están siendo afectados o han sido afectados miles de estudiantes venezolanos en todas partes del mundo, porque el organismo de control cambiario, CENCOE, lamentablemente ha impedido el acceso oportuno y adecuado de las divisas. Y en función a esta problemática, que España pues tuvo cierta relevancia a nivel de prensa, pues un grupo de estudiantes, no solamente por ese hecho, sino que nos conocemos, hacemos vida acá en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en distintas comunidades y provincias de acá de España, pues nos vimos en la obligación de organizarnos para justamente sistematizar esta defensa de derechos ante las instancias correspondientes, visto que en Venezuela no existen instituciones, poderes públicos autónomos e independientes a los cuales se pueda acudir. Entonces hay que acudir a instancias como la OEA en Estados Unidos, como Naciones Unidas acá en Ginebra, o como el Parlamento Europeo, para denunciar este tipo de violaciones de derechos humanos por las cuales estamos siendo afectados miles de estudiantes venezolanos en todo el mundo. Y en virtud de eso, como tú dijiste, se hizo una solicitud de inscripción ante el Registro Nacional de España para hacer algo que se puede hacer cualquier ciudadano en cualquier país democrático, que es asociarse, el derecho a asociación. Eso fue lo que hicimos, ejercer el derecho de asociación para tener una personería jurídica que nos permita tener la representatividad adecuada ante cualquier instancia donde vayamos. Henry, ¿y han logrado algo? ¿Han podido salvarse algunos de nuestros estudiantes allá, en el sentido de que han podido continuar con sus carreras? Tú, por ejemplo, ¿cómo estás haciendo para pagar el posgrado? Sí, fíjate que eso tiene muchas circunstancias, ¿no? Porque de acá en España hay 4.000 estudiantes venezolanos, pero de esos 4.000 estudiantes hay un buen número que son venezolanos españoles, o hay otros que ya por el tiempo que tienen acá, tal vez de estancia o por alguna otra circunstancia que se vinieron a laborar acá a España, pues tienen residencia legal y pues han desistido de ese tipo de solicitudes de hacer uso de su divisa y prefirieron sostenerse generando recursos en este país, ¿no? Entonces hay un número significativo como de alrededor de 2.000 estudiantes, porque cifras oficiales lamentablemente no las hay, porque los organismos que corresponden no las divulgan, así como no se divulga en este momento cuál es el nivel de inflación que de enero acá existe en Venezuela, y muchas otras variables que están afectando la vida del venezolano, pero por no conveniencia, sobre todo en un momento electoral, pues el gobierno no difunde estadística. Pero sí sabemos con certeza de que hay alrededor de 2.000 estudiantes que fueron afectados, bien porque se les negó el acceso a las divisas, o bien porque tuvieron retrasos en darle respuesta. En mi caso, tardaron 7 meses en darme respuesta, de lo cual yo prácticamente casi que estaba desistiendo de la universidad, porque me vi en una situación en la cual sentía que no tenía posibilidad de pagar ante la universidad y no quería endeudarme con ella. Entonces,
es una situación que tanto hay algunos que hemos sido afectados bien por la demora, hay otros que han sido afectados bien por el rechazo y hay otros porque a estas alturas ni siquiera tienen respuesta. Hay una última modalidad que está haciendo el Gobierno Nacional a través de SENCOES, avalado por la Defensoría del Pueblo, institución que, como en este informe que tengo en la mano del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exhortan a que se rebaje la categoría porque ellos observan de que su autonomía está debidamente comprometida por estar bajo el mando, bajo el cargo de una persona que no es un ciudadano que viene de la sociedad civil, que es una persona independiente, sino que es un militante de un partido político. Y aparte, pues, de las cosas que hemos observado en donde se dedica a defender al gobierno en vez del pueblo, ¿no? Entonces, observamos esta situación que a todo lo que he dicho, ¿verdad? Hay estudiantes que han sido afectados por negaciones, hay estudiantes que han sido afectados por la demora y hay estudiantes que lamentablemente tuvieron que abandonar sus estudios porque lamentablemente fueron negados o no tuvieron ningún tipo de respuesta. Hemos conseguido casos de estudiantes que terminaron sus estudios y como a duras penas pudieron pagar determinadas cuotas ante las universidades, pero al no tener cubierto el pago total de la matrícula, pues lamentablemente no reciben ninguna certificación, ninguna titulación de la universidad por no estar al día con la matrícula. Es como si hubieran perdido el tiempo estudiando. Así es. Tiempo, dinero, esfuerzo. Exactamente. Y fíjate tú, Patricia, una situación particular que es que esto no lo entiende nadie, ¿no? Primero, cuando tú hablas de esta situación a cualquier persona en cualquier parte del mundo o cualquier periodista, acá en España lo entienden como el corralito de Maduro, ¿no? Pero ellos no entienden cómo es posible de que el Estado te limite a hacer uso de tu dinero y que tú tengas que pedir una solicitud para hacer uso de tu dinero en el exterior. Porque es que eso es muy bueno que lo aclares, Henry. Yo siempre lo aclaro cuando toco este tema, que esto no es dinero regalado por el gobierno de Venezuela, que es dinero que paga cada uno de los usuarios, cada uno de los beneficiarios, lo paga, que lo paga a menor precio, pero lo pagan. O sea, no es que el gobierno te está regalando dinero, y eso hay que aclararlo. Claro, y fíjate tú que ese tipo de medidas de control de cambio es un tipo de medida que va en contra de la misma Constitución Nacional de las Libertades Económicas y va en contra de los derechos universales de todo ciudadano en el mundo. Por eso, en cualquier país, en otros países democráticos, yo creo que Venezuela y Cuba son los únicos países que tienen ese mecanismo y por los cuales la población está restringida para hacer uso de su dinero. Entonces, acá en España ha sido un poco difícil que lo entiendan porque no entienden cómo es posible que nosotros tengamos que hacer una solicitud y aparte de eso se nos niegue o se nos irrespete los derechos que es la oportuna y la adecuada respuesta. Así es. Entonces, es una situación muy particular propia de un régimen como el venezolano. Bueno, Henry, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites difundir a través de este programa, que lo ven en YouTube siempre en Europa porque es muy tarde para ustedes, pero el día siguiente siempre lo ven colocado en YouTube. Bueno, lo que quieras difundir, lo que quieras informar, estamos a la orden. Muchas gracias a ti, Patricia, y gracias también a toda tu audiencia por habernos atendido y escuchado este reclamo, que es en nombre de la voz de miles de estudiantes venezolanos afectados en todas partes del mundo. Muchas gracias, Patricia. Así es. Gracias, Henry Sosa. Bueno, presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar con otro venezolano. Es un periodista, Juan Carlos Aguirre, que se encuentra trabajando en Colombia y está justo en la frontera donde está la crisis humanitaria en pleno desarrollo. Al regreso vamos a conversar con Juan Carlos. Con Agárrate, recuerden que este programa lo estamos grabando y lo estamos grabando todavía, es de día en Colombia, en la frontera, y allá está Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos es periodista colombo-venezolano. Para mí es más venezolano que colombiano, lo quiero más como venezolano que como colombiano. Y es director de pinradio.net. Así que vamos a tener un reporte e imágenes tomadas en el momento que estamos grabando porque así trabaja Juan Carlos en el sitio y con la realidad por delante. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Patricia, muy buenas noches. Como tú dices, pues a esta hora estamos grabando todavía. Ya está apenas anocheciendo en el lado colombiano. Son exactamente
las 6:05 de la tarde, hora local, al momento de esta grabación. Y como tú puedes ver, estamos justamente del lado colombiano, en la parte donde está, como pueden ver en pantalla, la barricada por parte de las autoridades colombianas. La cola que ves de este lado, no la que está afuera, sino la que ves de aquí, luego de esta barda, son los venezolanos que están intentando ingresar. Bueno, en este momento no hay cola ahorita, sí, pero son los venezolanos los únicos que pueden ingresar a territorio venezolano mostrando su cédula de identidad. De resto, ninguna persona que no tenga cédula venezolana podrá ingresar al territorio. Aquí, Patricia, pues ya estamos en el puente internacional Simón Bolívar, y las luces que ves al fondo es ya el lado venezolano, y vamos a tratar de caminar hacia allá mientras conversamos. Juan Carlos, cuéntame lo que tú has logrado percibir en la gente que ha tenido que salir de Venezuela, los colombianos que han tenido que salir de Venezuela expulsados. Háblame de tu experiencia periodística estos días. Háblame tú, cuéntamelo todo. Fíjate, Patricia, estoy justamente mostrando la parte de la parada, que es lo que tú ves aquí al fondo, es la población. Tienen dos vallas, una que dice Santos necesitamos vivienda. Haz presencia, dice allí, y la otra dice Uribe es presidente. Uribe sí está presente. Esas son las vallas que tienen las personas que han sido desplazadas desde Venezuela hacia Colombia, que han sido deportadas. Y vale la pena destacar que hoy vino el presidente Juan Manuel Santos con 5 ministros y varias personas de su gobierno a dar a conocer y a ver en situ la realidad de lo que está ocurriendo en este lado de Colombia, en este lado de la frontera. Sin embargo, las críticas, las quejas son bastante fuertes, porque dicen, ¿cómo es posible que Álvaro Uribe Vélez, un expresidente, hoy senador, haya venido a esta zona donde estamos caminando en este momento, a escasos metros de la frontera con Venezuela, y Juan Manuel Santos fue única y exclusivamente a un comando de la policía y a un albergue municipal que es el que está en perfectas condiciones? Cuando me preguntas qué he visto hoy, fui a un albergue que se encuentra justamente en esta zona de la parada, que es lo que te estoy mostrando acá, sí, y lamentablemente, Patricia, la persona que me hablaba allí decía que no han recibido ayuda del gobierno, que si han enviado ayuda, ¿dónde está? Porque la alcaldía es la que se ha hecho cargo de ese albergue donde hay aproximadamente 200 personas, solamente mujeres y niños están hacinados, y para rematar ese hacinamiento también tienen problemas de salubridad. Solamente hay un baño para tantas personas, entonces están, como lo dijeron ellos, colapsados y hacinados. Estamos llegando a Venezuela, estamos viendo cámaras del lado venezolano, vamos a intentar llegar a ver si hay algún representante del gobierno venezolano en esas imágenes que estás viendo al fondo, que es el lado venezolano. Patricia. Juan Carlos, ¿Santos presentó alguna solución, alguna opción para esta gente que no tiene, que se quedó en el limbo, pues sin casa, sin nada? Patricia, pues él dice que están haciendo un censo, que van a evaluar la situación, que van a tratar de seguir sacando los censos, obviamente, porque la cantidad de personas que son deportadas pues aumenta día tras día, hora tras hora, y eso es lo que ellos están tratando de verificar primero, para luego establecer qué van a hacer en materia de vivienda, en materia de trabajo, porque todos los que están aquí, la mayoría, no tienen familia, no tienen casa, y es el grave problema que están presentando. Esto que estás viendo ya, Patricia, es el lado venezolano. Esto separa actualmente a Colombia de Venezuela. Aquí están los funcionarios del SAIME, quienes son los encargados de decir quién puede pasar y quién no. Como te lo decía, única y exclusivamente pueden pasar personas venezolanas. Vamos a hablar con esta persona. Compadre, ¿qué le está pasando a la niña? ¿Qué ha pasado para que usted pueda entrar? Estamos en vivo para Miami. No ha pasado nada, estoy esperando una autorización y nada más. ¿Su niña es venezolana? Ella es mi sobrina y ella es venezolana, sí. Okay. Pero obviamente no. Mal, ¿para qué? Todo es mal. ¿Cómo se llama la mamá de la niña? Glenda Mendoza. ¿Cómo? Glenda Mendoza. ¿Ves? Aquí están, Patricia, entonces tratando de coordinar el acceso de una persona venezolana a territorio venezolano que está en Colombia y que se ve afectada entonces por este cierre. El autobús que ves al fondo, Patricia, es donde ellos están
Sí, a lo mejor creo que le falló el internet a Juan Carlos. Bueno, tremendo reporte nos está haciendo este periodista venezolano, está en la frontera en este momento. Vamos a un corte y vamos a reconectarnos con Juan Carlos Aguirre, que está en el momento que estamos grabando en este programa, que es apenas una hora antes de ser transmitido, nos está reportando cómo está la situación en la frontera con Colombia. Al regreso de Venezuela con Colombia, al regreso vamos a preguntarle a Juan Carlos sobre cómo se está debatiendo esto en Colombia políticamente, porque se está usando como tema central de la campaña electoral que hay en este momento en Colombia. Al regreso seguimos conversando con este extraordinario periodista colombo-venezolano. ¿Cómo está? Cuéntame en qué situación estás ahora. Bueno, me devolví a la zona colombiana, seguramente cuando llegué a la parte de la frontera con Venezuela se cayó la señal de Wi-Fi que tenemos aquí en la mano, pero la gente del lado colombiano sigue manifestando. Estamos en vivo para Miami. Buenas noches ya. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su queja en este momento? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno? Estoy indignada que el gobierno no se pronuncia. Esa gente, esa pobre gente, de esa forma tan indigna que está sacando sus cositas de allá, de la trocha. ¿Ah? Y nadie, Santos no viene por acá, el presidente no se ha asomado por acá. Él vino a Cúcuta. ¿Cómo? Él vino a Cúcuta, está aquí en Pero Cúcuta. aquí, ¿dónde está? Hasta hoy, ¿cuánto lleva esta gente siendo humillada por ese presidente que tiene ese señor allá? Que nadie le dice nada. Que es un dictador. ¿Ah? Que tiene ese señor que le tienen un miedo. Yo no sé por qué la gente no se ha manifestado. Hoy en Bogotá que estamos tan lejos. Yo no soy de aquí y se manifestaron en Bucaramanga. Y ahora aquí la gente, ¿por qué no hace nada por esa gente que la están humillando tanto? Sacando sus cosas como delincuentes de allá por la trocha. A mí eso me duele como colombiana, eso me tiene entristecida. Yo no sé el gobierno, ¿por qué no ayuda a esta gente? Miren, están desesperando hablar a ver si abren la frontera. Pero abren la frontera y se van a olvidar de esta pobre gente que tienen allá presa. Y esta pobre gente que lo sacaron como perros, porque así los han sacado como perros. Fíjate, Patricia, que las personas detenidas, uno de ellos es Jonathan Alexis, que son estas pancartas que tú puedes observar, y ustedes, amigos televidentes, donde hay supuestamente una privativa de libertad sobre este muchacho porque sería uno de los que estarían acusados de ser presuntos paramilitares, de esos 8 paramilitares que ha nombrado el gobierno venezolano. ¿Dónde está la mamá de Jonathan, que la logramos entrevistar más temprano? Señora, háblenos del caso de su hijo. Estamos en vivo con Patricia Poleo en Miami. Mi hijo no he sabido nada de tentado, que se lo llevaron, que lo agarró la Guardia Venezolana. Yo no he sabido nada. Lo único que tengo entendido es que se lo llevaron de ahí de la invasión. Él estaba adentro lavando una ropa, lo bajaron, lo encapucharon, lo mandaron contra las llantas, lo subieron a una camioneta negra que es de allá, de nacionalidad venezolana, y se lo llevaron, le daban vueltas con esa capucha, lo llevaron a una cancha y después no supe más nada de él. Lo último que supe fue que salió en el noticiero como los 8 presuntos paramilitares, cuando mi hijo no es de esos. Mire tú, el pueblo aquí está clamando por él como yo, como madre. Él es inocente. Yo, por favor, mire, señor Maduro, por favor, usted es padre. Mire, baje esa foto, mire bien enfoque a mi hijo y mire, y verá que él es inocente. Ahora, señora, ¿por qué decir que su hijo es paramilitar? Él, para empezar, ¿era colombiano o era venezolano? Es que por el hecho de él ser colombiano y haber ido allá, por eso no tenía el documento en mano. Él estaba lavando una ropa, por eso no tenía documento en mano. Mire, él está en una cholita, con una camisa, una pantaloneta. Ese es mi hijo. Mire, ahí comprueba que sí lo tiene como con una capucha, y allá que sí es la guardia que los agarró. No es justo. Mira, aquí está la foto, Patricia, de lo que es la mamá de Jonathan Alexis, que está hablando. Aquí es cuando los llevan detenidos. Este es el rostro del muchacho. Y aquí, en una toma más cercana, cuando es preso, y dicen entonces que él sería uno de los presuntos paramilitares. Realmente que la situación que se está padeciendo en la frontera colombiana pues es bastante fuerte, y la gran molestia ahora es que Santos no haya venido al puente Simón Bolívar, sino que haya ido al comando de la policía y a un albergue
que para ellos es maquillado, porque la realidad está en la parada. La realidad es cuando hablábamos con una persona del albergue que estaba aquí, antes que se cayera la comunicación, para quienes nos sintonizan a esta hora, Sí. decían que el grave problema era que la ayuda que decía el gobierno que estaba enviando no ha llegado, están hacinados. Y esta es pues la realidad de lo que se está padeciendo en este momento. Aquí dice Santos, necesitamos vivienda, hágase presente. Le están diciendo los habitantes de esta zona de la frontera entre Cúcuta o Villa del Rosario y San Antonio del Táchira. Y esta que dice Uribe es presidente, Uribe sí está presente. Parte de lo que ocurre en este lado de la frontera colombiana. Al fondo, amigos televidentes, Patricia, el lado venezolano, donde se ven aquellas pequeñas luces. Y un dato adicional que me acaban de dar es que los venezolanos que logran pasar la frontera son recibidos en el SAIME y son interrogados para saber por qué salieron, por qué están retornando al país, quiénes son, a ver si tienen antecedentes y demás. Y luego de eso es que pueden entonces ingresar a territorio venezolano, siendo venezolanos. Yo, que tengo doble nacionalidad, Patricia, Sí. para entrar a Venezuela tendría que pasar por eso, y el problema grave allí sería si descubren que soy periodista, Imagínate. y bueno, entonces, y sabiendo además con quién trabajaba anteriormente. Además, y lo ¿qué tipo de que he hecho, periodista eres? pues, ¿Qué tipo de sería un problema. que te iba a decir, el SAIME, que además es el G2 cubano, Juan Carlos, porque el G2 es el que maneja el SAIME en Venezuela. Bueno, ahí está entonces el gran problema de varios de los periodistas, incluso que hemos conversado con ellos en Venezuela, que están del otro lado y nos han dicho, no vengas porque va a ser peligroso, no vengas porque es un problema, no vengas porque únicamente están pudiendo grabar lo que el gobierno decida y quiera, y si no está acorde con la línea editorial, entre comillas, del gobierno venezolano, pues simple y llanamente te mandan a borrar el material. Han tenido altercados con la prensa internacional, sobre todo a la hora de exponer y de hacer entrevistas, y esto pues de allí que no sea recomendable que periodistas de la prensa colombiana hagan presencia en Venezuela, y menos nosotros que tenemos doble nacionalidad. Juan Carlos, una pregunta que te quería hacer es, o yo he interpretado como que este tema se ha convertido en como el tema principal de la campaña interna que hay ahora en Colombia, ¿no? Ha sido como el debate está concentrado en esta crisis humanitaria. Sí, Patricia, los medios de comunicación, los políticos de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos han tomado bandera en esto. Incluso se esperaba pronunciamiento por parte de los partidos de izquierda. En un principio decían, bueno, ¿dónde estaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez o los gobiernos de la ultraderecha que llevaron a que tantos miles o millones de colombianos tuvieran que irse hacia Venezuela? Y, dime, estamos en vivo, compadre. Ahorita ya lo dijimos allá. Este es otra persona. Sí, lo agarraron y lo están metiendo como paramilitar. Él es otro de los entonces detenidos. José Jairo Cáceres. José Jairo Cáceres Ruiz es inocente, no tiene nada que ver en nada. Lo que lo están llevando a la gente inocente por nada. Que es como lo están agarrando, es venezolano, nunca ha tenido un problema, trabaja en una fábrica. Ahora, como lo agarran, lo están llevando a todos mi padrastro. ¿Y saben dónde está? No, pues que lo tienen detenido en el comando. Ahí nos dicen que lo golpean todos los días, que lo sacan encapuchados con Kaki, con otras personas que han agarrado, y nadie quiere decir nada, ni la ley quiere apoyar con nada, porque aquí nadie hace nada por ellos. Bien, muchísimas gracias. Como puedes ver, Patricia, mientras conversamos, la gente también se te acerca para que los medios de comunicación, sobre todo los internacionales, den a conocer lo que está ocurriendo en el país, porque para muchos el gobierno colombiano no está haciendo absolutamente nada. Solamente hay una denuncia de 119 personas ante la Defensoría del Pueblo, pero estas denuncias a nivel internacional todavía no han llegado, y como te decía, de esto se están agarrando partidos de oposición a Juan Manuel Santos para, entiéndase, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, para decir que el gobierno colombiano en este momento no está defendiendo los intereses de los colombianos, que no está haciendo valer la presencia y la dignidad de los colombianos, algo que ha llevado incluso al propio César Gaviria, al expresidente César Gaviria Trujillo, quien además fue exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos en aquella época del 2002, cuando hubo el enfrentamiento en Venezuela y la caída de Hugo Chávez por unos días o por unas horas. Ahora está exigiéndole a Maduro que no humille más al pueblo colombiano, y que además ellos no van a permitir que se siga humillando, que se siga vejando a los colombianos como lo está haciendo
Nicolás Maduro. Recordemos que él fue el jefe de debate de la campaña de Juan Manuel Santos, presidente que, por cierto, en unos minutos va a dar unas declaraciones desde Cúcuta, donde se está esperando también ya la decisión desde Cartagena de qué va a pasar, aunque ya se conoció que el resumen de esa reunión de cancilleras, como diría Nicolás Maduro, las cancilleras, es simple y llanamente que la frontera seguirá cerrada. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias, agradecidos de verdad de este reporte tan completo, digno de lo que es tu forma de ejercer el periodismo. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Tenga usted una feliz noche y a todos los que nos ven a esta hora en Medellín. Bueno, más completo es imposible. Juan Carlos Aguirre, ustedes lo vieron. Vamos a cerrar el programa del día de hoy con un video realmente conmovedor de los colombianos cantando su himno mientras pasaban de Venezuela hacia Colombia con sus enseres domésticos a través de un río. Vamos a verlo y con eso cerramos el programa y nos despedimos hasta mañana. Este programa fue presentado por La Pradera, Productos del Campo. Patricia Poleo en Agárrate. Opiniones tremendas.